investigue un supuesto fraude electoral y oficializó el pedido de conteo voto a voto en 7 provincias. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo. Guillermo Lasso acepta pedido de Yacu Pérez para entablar un diálogo en el CNE y solicitar la apertura de urnas. Aparatoso choque múltiple deja un herido en Quito. Uno de los automotores involucrados terminó convertido en chatarra debajo de un bus. Más de 500 personas fueron hospitalizadas tras resultar intoxicadas en el cantón Santa Rosa, en El Oro. Las autoridades cerraron la empresa de agua potable mientras se investiga si el consumo del líquido vital causó la intoxicación masiva. Guardia Costera estadounidense rescata a 3 náufragos cubanos de una isla desierta en la que lograron permanecer con vida tras alimentarse con ratas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia, y como todas las noches, qué gusto que nos acompañen. Mi querida Anali, buenas noches. Adriana y amables televidentes, buenas noches y bienvenidos, así iniciamos. Por supuesto, y estén muy atentos porque en breve tendremos la siguiente noticia. Dictan prisión preventiva en contra de Luis Javier H., principal acusado de cometer femicidio en contra de la joven Lisbeth Vaquerizo. Los detalles de este caso en pocos minutos. Además, hallan más de 300 kilos de droga en una máquina de imprenta. La ampliación de esta noticia más adelante. En el ámbito electoral, el candidato presidencial Yacu Pérez solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado y Contraloría para que investiguen un supuesto fraude electoral. Entre tanto, ya oficializó el pedido de conteo voto a voto en 7 provincias. Tenemos los detalles enseguida. Banderas arcoíris inundan los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE, símbolo del movimiento Pachacutic, cuyos miembros y simpatizantes del candidato presidencial Yacu Pérez aunan esfuerzos de una vigilia, demandando transparencia en el proceso de escrutinio de los votos de las pasadas elecciones. Pérez al momento estaría quedando en tercer lugar, con lo que no pasaría la segunda vuelta. Ayer no quisieron abrir las actas P1 presidenciales. ¿Por qué? Ahí está la trampa. Ahí es donde tenemos nosotros un número de votos y nos bajan anulando, porque nuestros votos rayan, hacen una raya y nos anulan. Por eso los nulos crecen y nuestros votos de Yacu Pérez decrecen. Con esa hipótesis, Pérez presentó oficialmente en la Secretaría del máximo organismo electoral el pedido, como establece el Código de la Democracia, para la reapertura de actas y conteo voto a voto en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. Haciendo el reconteo, abriendo las ánforas, en este caso las actas, y si yo no paso, seré el primero en felicitar a quienes pasaron y unirme y dialogar. Y por eso le digo al señor Lasso, que dice que dialoguemos, claro, pero antes lidere la reapertura de todas las actas de estas 7 provincias. La respuesta no tardó en llegar desde Diana Tamaín, presidenta del CNE. Que se prepare un informe técnico jurídico porque tiene que ser una resolución del Pleno y tendremos que analizar la viabilidad técnica. Esto pasa por tener la posibilidad de presupuesto. Hay la propuesta también de mirar si puede ser el reconteo una muestra que dé garantías de que esto se está respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ya por la tarde de este jueves, Pérez se reunió con el contralor Pablo Celi, a quien le solicitó se efectúe una auditoría forense. Un proceso electoral en el que siempre despertó sospechas, siempre teníamos algunas suspicacias. Finalizando la jornada con una denuncia en la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. Por su parte, el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, aceptó el pedido de su contrincante a la segunda vuelta electoral, Yacu Pérez, para entablar un diálogo en el CNE de la capital y solicitar la apertura de urnas. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados
reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Acepto la invitación de Yacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día viernes 12 al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. Ahora hacemos contacto con nuestro compañero Julio César Saona, que está en la delegación electoral del Guayas. Julio César, buenas noches. Por favor, coméntanos si ya terminó el reconteo de votos de los candidatos presidenciales a esta hora de la noche. Querida Adriana, amigos televidentes, muy buenas noches. Un gusto poder acompañarlos a esta hora, justamente desde el Consejo Nacional Electoral, delegación Guayas. ¿Cuál es la novedad acá? Es que continúan todavía con el reconteo de las actas que mantienen inconsistencia. Por lo pronto, las dos cajas que estamos viendo justamente en estos momentos son las que tendrían votos en blanco. Sin embargo, lo que nos han podido expresar algunas de las autoridades es que 2 de las actas están extraviadas y eso genera un retraso frente a lo que nosotros hemos informado durante todo el día. También ha habido un intenso movimiento durante horas de la mañana y la tarde. No han parado de trabajar acá en este sector, en este punto precisamente, en esta entidad electoral, y lo que esperan es que en las próximas horas ya den por concluido el reconteo de los votos de lo que tiene que ver con las actas con novedades y de ahí, lógicamente, pues empezar con lo que tiene que ver la verificación de la información para los candidatos, los asambleístas provinciales, ¿no? Esto es una tarea que ha durado durante varios días. Estamos jueves, se espera que en las próximas horas pues ya tengamos resultados de este reconteo que hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche más o menos, eran aproximadamente unas 171 actas y que ahora pues han avanzado con este proceso de reconteo y ahora lo que se está esperando es una manifestación por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, delegación Guayas, para poder lógicamente dar por terminado este reconteo que tiene que ver con la parte de las elecciones presidenciales. Es lo que podemos informar hasta esta hora desde acá, desde el Consejo Nacional Electoral, delegación Guayas. Nos mantendremos aquí para cualquier informe nuevo y, lógicamente, mantenerlos al tanto de lo que ocurre acá en esta entidad electoral. Ustedes tienen más información en estudios. Muy buenas noches. Gracias a Julio César por este excelente reporte. Te pedimos, por favor, que te mantengas en el sitio para hacer un nuevo enlace cuando la situación así lo requiera. Por ahora, queridos televidentes, vamos a revisar rápidamente la información del Consejo Nacional Electoral cuando son las 22:08. Ahí está. Se ubica en primer lugar Andrés Arauz con el 32.69%, seguido por Guillermo Lasso con un 19.73%. En tercer lugar se ubica Yacu Pérez con el 19.40%. Esto representa el 99.91% de actas procesadas, es decir, falta un 0,09% por procesar. Y los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado domingo ingresaron a análisis en el Pleno del Consejo Nacional Electoral antes de que se hagan públicos oficialmente los nombres de los ganadores. Desde este jueves, el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE declaró en audiencia pública nacional de escrutinios. Es el mecanismo mediante el cual Santiago Vallejo, secretario general del organismo, pone en conocimiento de los consejeros los resultados obtenidos en cada una de las provincias y posibles problemas. 290.674, que equivale a un 47%, y de un total de mujeres de 327.732, que equivale a un 53%. Expuesta esa información, los funcionarios electorales tienen la facultad de emitir criterios a favor o en contra. Si no hay situaciones que lleguen a ser planteadas hasta el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos el tiempo de 10 días a partir de la instalación de la sesión permanente de escrutinios para proclamar los resultados definitivos. Audiencia que se instaló con la presencia de representantes de organizaciones políticas. Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti, prefirió abandonar el lugar en medio de críticas. El escrutinio nacional al que nos ha convocado a las organizaciones políticas, en particular al movimiento Pachacuti, no nos llama la atención solamente para escuchar la lectura del señor secretario y que los señores consejeros no opinen absolutamente nada.
y que las organizaciones políticas no tengamos el derecho a opinar o objetar, no tiene sentido, entonces nos procedemos a retirarnos. Audiencia Pública Nacional de Escrutinios que podría tomar algunos días, informó Héctor Romero. Tras 48 horas de haberse iniciado el recuento de votos en más de 1.700 actas, el CNE Guayas aún no concluye un trabajo realizado por 120 colaboradores. Simpatizantes de Yacu Pérez se volvieron a concentrarse en los exteriores de la Junta Electoral, mientras los delegados de Pachacutic y Creo vigilan el proceso en las 60 mesas instaladas. Veamos. En esta junta empezaron al mediodía del martes, pero 2 madrugadas no han sido suficientes para volver a contar los votos de más de 1.700 actas, con inconsistencias numéricas. Por ahora, nosotros tenemos la ventaja, obviamente, porque de acuerdo a nuestro control electoral tenemos los votos para pasar a la segunda vuelta. Y vamos a ver y a esperar que se termine, tenemos que mantenernos vigilantes. Amanecía en Guayaquil y la vigilia instalada por simpatizantes de Pachacutic se mantuvo contra lluvia y COVID. Se cubrían con las mismas consignas. Alguien aprovechaba en economía de pandemia. Entonces verdaderamente queremos nosotros como pueblo que nos indique cuál es la verdad en este voto que fue primera ganancia, segunda vuelta de Yacu Pérez. Decenas de policías precautelaban cualquier incidente. Adentro, el voto a voto bajo la mirada vigilante de los delegados de Creo y Pachacutic. En primera instancia, estimamos que al reinstalarnos a las 8 de la mañana, ya en casi hora y media, vamos a terminar de procesar toda la información hasta las 12 del día. Pero los 120 colaboradores también almuerzan y entonces la extensión ya no tenía hora fija. Hemos duplicado a los equipos escrutadores con la intención de en las próximas horas entregar ya la debida información al Pleno del Consejo Nacional Electoral. En horas de la tarde trascendió que la Corte de Justicia Indígena interpuso una acción de protección contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Es el péndulo de las actas con inconsistencias que dispara una tensión política y popular por su 11 de abril. Informó Jorge Escobar. Ahora les contamos que un hombre de 34 años de edad fue acribillado por sicarios en Manta, provincia de Manabí. Tras el ataque, la víctima fue llevada por sus familiares a una casa de salud donde solo se confirmó su deceso. Con una ráfaga de balas, así fue abatido Luis Alberto Mendoza Zambrano, de 34 años de edad. La víctima, después del ataque en un carro particular, fue llevado a una casa de salud donde se confirmó su deceso. Por versiones de las personas que se encontraban cerca al lugar, pues indican que es una pistola semiautomática. Acabamos de fijar 12 indicios balísticos. El hecho violento al estilo sicariato ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro, en el sector de Cuba, en Manta, provincia de Manabí. Sí, primera. No, segunda vez, porque ya fue uno por acá arriba y eso ya es cuestión de eso por allá abajo, no sé qué problema tengan ellos. O sea que ya han habido 2 muertes. Claro. Hasta la escena del crimen llegaron agentes de criminalística de INASEC y Fiscalía para levantar evidencias que permitan identificar al autor de los disparos, que logró darse a la fuga. Estábamos en una investigación, no podemos dar ningún tipo de información. ¿Se confirma la muerte o el asesinato de una persona? Sí. Es un hecho violento al momento. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Manta, donde el protocolo de autopsia determinará cuántos de los 12 tiros impactaron en su cuerpo, matándolo casi de forma inmediata. Manifiestan las personas que es un ciudadano que se movilizaba aparentemente en una bicicleta o en una motocicleta, donde se detuvo y le propinó varios disparos al hoyo occiso. Indicaron que había sido en una cancha. Indicaron. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La policía decomisó en Guayaquil más de 300 kilos de droga que pretendía ser trasladada a México. Hay 2 personas de nacionalidad colombiana detenidas en este caso.
Trabajos de inteligencia de la Policía Judicial y Antinarcóticos permitieron el allanamiento de un inmueble ubicado en la Ciudadela Valle de los Geranios, en Los Vergeles, donde encontraron esta máquina industrial de imprenta que en el interior de 34 rodillos estaba escondida la droga. Esta máquina de impresión, al momento de llegar a dicho taller, pudimos verificar que estaba en proceso de armársela. En ese momento pudimos identificar unos cilindros de metal en los cuales, al realizar las pruebas respectivas, se pudo determinar que tenía una sustancia sujeta a control. Y en esta operación la policía decomisó más de 300 kilos de base de cocaína. Se puede determinar que hay 302.990 gramos de cocaína. Oscar Y. y Lady M., ambos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos. Que van a ser puestas a orden de la autoridad competente. Los detenidos no tienen antecedentes, lo que hemos verificado aquí en el país, pero seguimos en las investigaciones. Pretendían mandar esta imprenta hacia México, vía marítima. Es una máquina grande que aproximadamente pesa 4 toneladas y esa máquina tiene que ser embarcada vía marítima. La Policía Antinarcóticos dio una evaluación de los operativos ejecutados. Y durante el presente año hemos realizado 360 operativos, 416 detenidos solo por el microtráfico. Y por el tráfico internacional tenemos en este momento detenidos 12 y de droga un aproximadamente de 4 toneladas y media. Informó Roselena Vázquez. Mientras que en Colombia más de 400 kilos de marihuana fueron decomisados por la policía de Ipiales en un centro de encomiendas. Este alcaloide tenía como destino Ecuador y estaba camuflado en unos repuestos de motor. Por otro lado, en Tulcán hallan droga en un camión que transportaba papas. En la ciudad de Ipiales, en una empresa de encomiendas, el canino Rambo logra dar un golpe a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes, utilizando diferentes modalidades de transporte. En este caso, el alcaloide estaba oculto en réplicas de transformador y, según la guía de transporte, provenían de Cali hasta Ipiales. Se presume que estas sustancias tendrían como destino final Ecuador, donde su avalúo podría alcanzar un valor de 234 millones de pesos, lo que en dólares significa más de 70.000. 435 kilos de marihuana, más de 435.000 dosis de marihuana sacadas del mercado y 4.320 gramos de clorhidrato de cocaína. La manera de camuflaje cada vez es más impresionante. En el mismo departamento de Nariño, 2 ciudadanos fueron detenidos cuando transitaban en un vehículo cuyo tanque de combustible contenía 30 paquetes de base de cocaína que tenía como destino Tulcán. 21.000 dosis de base de coca y la inmovilización de un vehículo clase automóvil. Mientras que en uno de los controles a la salida de Tulcán, un camión transportaba papas. Al ser revisado se encontró que en 9 quintales había paquetes de marihuana. 63 paquetes pequeños, dando un total de peso de aproximadamente 50.2 kilos de marihuana. Los 3 ocupantes del vehículo fueron detenidos y, de acuerdo a las versiones, la droga iba hasta el sector de Guajaló, en Quito, para posterior enviarla hasta la costa ecuatoriana. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Se dictó prisión preventiva en contra de Luis Javier H., principal acusado de cometer femicidio en contra de la joven Lisbeth Vaquerizo, hecho ocurrido en diciembre del año pasado. También se vincularon en el proceso a 2 personas más. La audiencia dio inicio alrededor de las 10:30 de la mañana de este jueves en la sala 301 de la Unidad de Violencia contra la Mujer. A la cita acudió la madre de Lisbeth, resguardada por personal policial. Ese era nuestro objetivo, que se vincule al principal sospechoso, ya tiene calidad de procesado en este caso, y la jueza ordenó la prisión preventiva, que eso es lo que nosotros solicitamos, que la Fiscalía solicite la difusión roja del Interpol contra este señor para que se presente y que un tribunal juzgue su conducta. En la misma diligencia se procedió a vincular a otras 2 personas por el delito de femicidio en los diversos grados de participación. Acabamos de concluir la audiencia de vinculación, donde la Fiscalía consideró sumar en calidad de procesados a 3 personas. En este caso, mi defendido Luis Javier, esposo y viudo de la señorita fallecida, la persona, el motorizado, quien condujo a la persona, en este caso mi representado, hasta su domicilio en horas de la tarde del día de los hechos, y a la persona que fungía como formalizadora, que también fue vinculada a la instrucción fiscal. Lisbeth Vaquerizo, joven de 30 años, en diciembre pasado fue reportada como persona fallecida dentro de su domicilio en una urbanización en la Vía La Costa.
Su conviviente aseguró que había resbalado por las escaleras. Sin embargo, actualmente la Fiscalía lleva adelante una investigación por presunto femicidio. Que la Fiscalía está tras la pista de los ciudadanos procesados, vinculados en este caso, y en lo posterior se verán los resultados. Informó José Morales. Luego de participar en esta audiencia en el Complejo Judicial de la Florida Norte, el fiscal Luis Machado sufrió un accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Daule. Pese a lo aparatoso del percance vial, afortunadamente no hubo víctimas de gravedad. Así quedó el vehículo al pie de una estación de la Metrovía cuya estructura también se vio afectada por el impacto del automotor. Sus dos ocupantes resultaron lesionados, pero sin novedades de gravedad. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron en una ambulancia para estabilizar a los afectados en el sitio. Según testigos, el funcionario judicial salió de una audiencia en la Florida Norte. Viajaba en su vehículo por esta vía con dirección hacia el centro de la ciudad. Iba por el carril central. Al mismo tiempo, un taxi iba ocupando la ruta de la Metrovía. Al llegar hasta la estación de la Gallegos Lara, el taxi pretendió regresar a su carril normal, pero no se percató que también pasaba el automotor del fiscal. Fue así como el vehículo amarillo logró impactar al automotor negro por la parte posterior. Esa acción los llevó a perder el equilibrio y se terminaron volcando. Se conoció que el taxi amarillo es de propiedad del Estado, que en esos instantes era utilizado por agentes de inteligencia, quienes se encontraban en medio de un procedimiento. Informó José Morales. Atención, cerca de 500 personas, en su mayoría niños, ingresaron al Hospital Santa Teresita del Cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro con síntomas de intoxicación. La Fiscalía inició un proceso de investigación en la planta potabilizadora de agua para determinar si el consumo de líquido vital originó este problema. Los pacientes, en su mayoría niños, seguían llegando hasta esta casa de salud en busca de atención médica. Todos presentaban la misma sintomatología: dolor fuerte en la barriga, vómito y diarrea. Es el caso de Mercedes Cuenca, quien llegó desde el sitio La Pereira. Almorcé y merendé así, pues en un restaurante, nada más, solo eso. Y parece que eso me hizo daño porque amanecí con vómito, diarrea y dolor de barriga. Según reporte extraoficial, son más de 500 pacientes que han llegado hasta este hospital. La autoridad municipal, guiado por los testimonios de que la causa sería el ingerir agua del grifo, optó por cerrar la planta potabilizadora e inmediatamente Fiscalía abrió un proceso de investigación realizando un recorrido y llevando muestras de líquido vital para su análisis. Nosotros vamos a realizar un trabajo técnico en el lugar, haremos una inspección ocular técnica del mismo. Hemos traído los elementos suficientes para hacer las tomas y muestras de las mismas y bajo impulsos fiscales nosotros enviaremos para el análisis correspondiente. El cierre temporal de la empresa dejó sin agua a toda la población, quienes tuvieron que realizar compra de bidones, existiendo abuso en los precios por parte de los tenderos. Por lo demás, se ha dispuesto también a las autoridades de control aquí en la ciudad de Santa Rosa, conjuntamente con nuestras autoridades provinciales, que verifiquen la correcta distribución del agua envasada. A los cientos de intoxicados se sumó el fallecimiento de un adulto mayor en el hospital, quien ingresó con la misma sintomatología. Según sus familiares, también ingirió un vaso con agua antes de acostarse. Las autoridades investigan este caso. Estamos especulando, ya pedimos colaboración de Aguas Machala básicamente para que según sus análisis pues realicen verificaciones de que si es apta para el consumo esta agua que es del ciudadano aquí presente, y con ello me va a arrojar obviamente un resultado inmediato. Ante la falta de líquido vital, el alcalde del Cantón Machala envió un convoy de tanqueros para solventar en algo la necesidad de los ciudadanos de Santa Rosa, informó Richard Ceballos. La Policía Nacional, que presta servicios en la Zona 8, puso en marcha el plan denominado Seguridad Postcarcelaria. El mismo se enfoca en realizar un seguimiento a quienes han abandonado la cárcel dentro de los últimos meses, a fin de evitar que puedan convertirse en víctimas de algún atentado producto de venganzas.
Uno de los recientes crímenes ocurrió en el cantón Durán. Allí, un desconocido ingresó hasta un domicilio donde se celebraba un cumpleaños. Descargó su arma de fuego en 3 ocasiones, afectando a 3 personas. Una de ellas falleció tras varios impactos recibidos. Tiene varios impactos por el paso del proyectil producidas por un arma de fuego. La policía aseguró que este ciudadano ya registra antecedentes y se presume que el crimen esté relacionado a estos sucesos. Presenta 3 detenciones anteriores, todas ellas por tenencia y porte de armas de fuego. Precisamente, desde diciembre del año anterior, la Comandancia de Policía en la Zona 8 puso en marcha el plan postcarcelario, el mismo que pretende realizar un seguimiento a aquellas personas que recuperan su libertad y podrían convertirse en el objetivo de cuentas pendientes. Lo único que está haciendo la policía es sacarle el anonimato a estos ciudadanos que han salido de la cárcel, a fin de poder activarles, como cualquier otro ciudadano, el botón de seguridad, que en caso de que vayan a tener alguna emergencia inmediatamente activen a la UPC más cercana para que vaya el patrullero. Este plan mantiene ya hasta el momento a 68 expenitenciarios bajo la mira de la Policía Nacional. No solamente aquellas personas que han salido del centro de rehabilitación social, sino que también este postcarcelario y de tentativas que ahora lo hemos incrementado, también estamos incorporando a gente que ha sufrido tentativas. Informó José Morales. 22 horas con 26 minutos y a esta hora hacemos contacto nuevamente con nuestro compañero Julio César Saona, quien se encuentra en la Delegación Electoral Guayas. Julio César, novedades, te escuchamos. Analí, buenas noches, amigos televidentes. Así es, ¿cuál es la novedad por acá? Es que comenzaron nuevamente con el proceso del reconteo de las actas que ya presentan inconsistencia. Lo que podemos ver es que hasta hace poco, minutos atrás, pues hubo algunas cajas. Ya lo que podemos más que nada concentrarnos es en las papeletas que están siendo verificadas una a una. Como ya dijimos, hace poco hicieron un anuncio de que 2 actas habían sido prácticamente extraviadas. Todavía existe la posibilidad, lógicamente, de encontrarlas, pero eso haría que se retrase un poco el tema del reconteo de los votos, de las actas con inconsistencia. Lo más importante acá es que igual existe un fuerte contingente tanto policial como de las Fuerzas Armadas. Los exteriores del edificio del Consejo Nacional Electoral pues están todavía blindados, tanto con elementos de la policía, Fuerzas Armadas y más que nada hay tanquetas policiales y del ejército que prohíben el paso a los distintos simpatizantes. Esto es debido a que también en los exteriores, a varios metros de aquí, pues simpatizantes de Yacu Pérez se habían concentrado durante horas de la mañana y lógicamente para evitar cualquier tipo de problema, de situación o de desorden incluso, pues se encontraron básicamente con los elementos de las fuerzas del orden. También algunos candidatos a la asamblea han estado por acá. Dentro de pocas horas pues se tendría ya un resultado respecto a lo que es las actas inconsistentes en el tema presidencial. De ahí se estuviera hablando o empezando con el reconteo de votos de lo que tiene que ver con las actas de los candidatos a la asamblea, pero los asambleístas provinciales. Es lo que tenemos acá como información desde el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas. Le damos paso a estudios, ustedes tienen más información. Buenas noches. Así es, Julio César, muchísimas gracias, excelente trabajo y nosotros en este momento vamos a revisar los resultados que se registran en el CNE. Adriana. Es correcto, vamos a revisar nuevamente precisamente estos datos colgados en la página del Consejo Nacional Electoral con el porcentaje de los candidatos. Tenemos a Andrés Arauz de Unión por la Esperanza, Centro Democrático, 32.69%, Guillermo Lazo de Creo, Partido Social Cristiano, con el 19.73%, y Yacu Pérez de Pachacutic con el 19.40%. Atentos porque inició la vacunación de la segunda dosis contra el COVID-19 en el país. Durante la primera jornada se inoculó a 1.962 personas en Pichincha y Guayas, de las más de 6.000 que recibieron la primera dosis en enero. Escuchemos. La segunda fase del plan piloto de vacunación comenzó en el país.
Durante el 11 de febrero se vacunaron a 1.962 personas en las provincias de Pichincha y Guayas. Los beneficiarios son el personal de los hospitales y geriátricos que fueron vacunados en la primera etapa. Hasta el momento, a nivel nacional, solo 6.228 ecuatorianos fueron vacunados con la primera dosis. Y se espera que después de la llegada del segundo lote en la semana del 15 de febrero, se termine de inocular a este grupo con la vacuna de refuerzo. Con ello se cumpliría la recomendación de la farmacéutica Pfizer de aplicar la segunda dosis entre 21 a 42 días después. Tras la culminación del plan piloto, se pretende vacunar a la población de forma masiva en abril. Informó Eric Zambrano. Regresamos al ámbito nacional para contarles que 4 vehículos protagonizaron un accidente vial al sur de Quito. Uno de los automotores involucrados terminó convertido en chatarra debajo de un bus. 2 personas resultaron heridas. Desde tempranas horas de la mañana, la carga vehicular avisoraba un escenario catastrófico en la avenida Teniente Hugo Ortiz a la altura de la parada Quito Sur del trolebús. 2 buses y 2 vehículos livianos habían protagonizado un accidente vial. Según versiones de testigos, uno de los automotores pesados impactó con los carros pequeños, siendo el más afectado un Nissan Sentra color gris. Y el señor ahora está atrás mío y el taxi está más atrás. Y el bus viene y les empuja a los 2. Inmediatamente, personal de Cuerpo de Bomberos de Quito asistió a los heridos. El conductor del vehículo más afectado, un hombre de aproximadamente 57 años de edad, tuvo que ser rescatado de entre los fierros retorcidos. Para fortuna del individuo, solo presentó varias heridas y fue trasladado a una casa de salud. Fue liberado en condiciones seguras. Siempre estuvo una señorita paramédico valorándole al paciente. Afortunadamente, el señor de aproximadamente 57 años de edad no tuvo lesiones graves. Salió ileso simplemente con algunas policontusiones. Personal del CIAT de la Policía Nacional realizó las pericias pertinentes para determinar culpabilidades. Las autoridades informaron que 3 de los 4 conductores de los automotores fueron retenidos hasta recabar más elementos de responsabilidad. Nosotros estamos al momento recabando la información de todos los conductores de los vehículos para poder determinar cuáles son las causas que produjeron este accidente. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Personal de la MT trasladó los vehículos a los patios de retención para su posterior investigación. Informó Mauricio Sánchez. Detienen a 4 presuntos miembros de una banda dedicada al delito de secuestro extorsivo en Santo Domingo de los Áchilas. Entre los aprehendidos está quien sería la líder de la organización delictiva. Como antecedente, el jefe de la UNACE relató que en diciembre del año pasado un pescador fue secuestrado de su domicilio ubicado en el cantón Sucre, provincia de Manabí. Los plagiadores se hicieron pasar como funcionarios públicos y ofrecían pruebas para el COVID-19. Quienes disfrazados con uniformes ingresaron hasta su domicilio y lo retuvieron, trasladándole un vehículo hasta un sector de la vía Chone. Por cerca de 10 horas, el plagiado de 35 años de edad estuvo en poder de los secuestradores, quienes exigían $3,000 para su liberación. Aparentemente todo respondió a una deuda pendiente que tenía el pescador. La exigencia jamás se cumplió, toda vez de que ya se estaba interviniendo en el momento del hecho delictivo. A pesar que el plagiado fue liberado, las investigaciones no se detuvieron. Agentes de la UNACE, luego de casi 2 meses de trabajos, identificaron en la ciudad de Santo Domingo a los 4 responsables del secuestro, entre ellos una mujer. En 5 allanamientos recopilaron algunos indicios del delito investigado y encontraron 98 municiones de fogueo y un arma que utilizaron para someter a la víctima. Disparador de todo este evento del secuestro extorsivo estaría fundamentado en una supuesta deuda por el tema del producto del comercio artesanal de pescado. Los 4 capturados aceptaron el delito de secuestro extorsivo. En la audiencia el fiscal cambió la figura y fueron acusados por delincuencia organizada y se acogieron al proceso abreviado, lo que llamó la atención de los agentes de la UNACE, que era la primera vez que una mujer era la negociadora. Y ella era la que intimidaba y la que exigía el dinero a cambio de la libertad de esta persona. Cuando creyeron que todo estaba olvidado, del secuestro ya pasaron casi 2 meses. La policía acabó con la impunidad, informó Iván Casamen.
El Consejo de la Judicatura mantuvo una reunión con los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado, titular del Consejo, señaló que se hará un control disciplinario en casos de dolo, negligencia o error inexcusable. Tras la renovación parcial de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, los 21 magistrados que integran este alto tribunal del país fueron recibidos en comisión general por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Que esta Corte Nacional es de excelencia. Ha superado 2 procesos de alta rigurosidad. Un primer encuentro que, según la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, busca acordar una cooperación entre ambas instituciones enmarcadas en la independencia judicial. La independencia judicial externa dependerá ya de que cada uno de ustedes no sucumba ante las presiones de los tradicionales poderes fácticos o grupos de poder. En este marco fue enfática en señalar que no se tolerarán actos de indisciplina por parte de los proveedores de justicia e hizo un llamado a los magistrados para lograr un control disciplinario en casos de dolo, negligencia o error inexcusable. De poder llegar con un control disciplinario no a todos los operadores de justicia, a aquellos pocos que no merecen el nombre de constituirse un servidor de la función judicial. Por su parte, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, mostró su compromiso e hizo un pedido puntual para cumplir con los objetivos de la institución. Entendemos la situación económica, presupuestaria, pero pedirles de que se haga un esfuerzo para dar soluciones y respuestas concretas a nuestros requerimientos, poder cumplir nuestro trabajo. En Quito informó Adriana Rojas. A finalizar con nuestro informativo, cuando son las 22:59 ya, vamos a revisar cómo va el porcentaje de los candidatos que aspiran a esta segunda vuelta electoral. Ya conocemos que Andrés Arauz tiene el 32.69%, mientras que Guillermo Lasso tiene el 19.73% y Yacu Pérez va con el 19.40%, de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral en su página web. Así es, Adriana y amigos televidentes, hasta el momento han sido procesadas 99.91% de actas y las actas que se encuentran con novedad corresponden al 0.66%, mientras que falta el 0.09% por procesar. Es la información actualizada del Consejo Nacional Electoral. Queridos amigos, de esta manera finalizamos, Adriana. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche.